de Lucas, capítulo 1, versículo 26. La semana pasada iniciamos este libro y como te comentaba, la verdad es que yo la semana pasada que lo escuché fue muy refrescante escuchar nuevamente estudiar el Evangelio, los Evangelios en particular. Mi fe es renovada cada vez que escucho, ¿sabes? Porque los Evangelios para mí son esa parte como más sencilla, más práctica de todo lo que es el mensaje de parte de Dios. El pastor nos hablaba de cómo Lucas nos sitúa en un contexto, ¿no?, histórico, en un contexto geográfico, en un contexto político, económico, la situación que estaba viviendo las personas en ese tiempo. Y cuando comienza a decir esto, ¿sabes? Yo empiezo a imaginar o empiezo a pensar también en mi propia vida o en nuestra vida, ¿no? Que vivimos igual en un tiempo histórico, en una ciudad geográfica. Somos personas como cada una de las que aparecen en estos libros de los Evangelios. Y ver pasar la palabra en la vida de estas personas y ver las respuestas que tienen ellas, nos deben llenar de esa fe, de la misma fe en la que ellos fueron desafiados para creer en los planes de Dios para su vida. Y de repente te digo, la semana pasada para mí fue eso muy refrescante, saber que Dios no olvida sus promesas. El título del estudio, no hay nada imposible para Dios, es algo que nos debe de calar muy profundo en medio de las situaciones que estemos viviendo. Y algo que veíamos con el pastor la semana pasada era precisamente la parte de Zacarías y de Elizabeth, uno de los anuncios o acontecimientos con los que Lucas empieza a narrar la historia. Vemos el milagro que hace Dios con esta pareja que no tenían hijos, que eran de edad muy avanzada y que Dios les promete un hijo en ese tiempo. Vemos a un Zacarías incrédulo ante la aparición del ángel Gabriel, temeroso, pero sobre todo incrédulo por saber cómo, no sé cómo, pero no, a pesar de estar viendo al ángel Gabriel ahí frente a él, el temor más bien la incredulidad de pensar que ella era muy grande y que su esposa también era muy grande como para tener un bebé, prácticamente le decía, pues dame una señal para mostrar que esto va a suceder. Y bueno, escuchamos la respuesta del ángel, ¿no? Le dice, yo soy Gabriel y vengo de estar con Dios y traigo este mensaje para tu vida. Obviamente Dios, con la incredulidad o la duda de Zacarías, él iba a cumplir sus planes. Él va a cumplir lo que tiene destinado para este mundo. Con nuestra duda o con nuestra incredulidad, Él lo va a hacer porque Él es Dios y es soberano. Y vamos a seguir viendo estos pasajes o esta historia. Y hoy nos toca leer acerca del nacimiento o el anuncio del nacimiento de Jesús. Ahora vamos con Jesús. El Antiguo Testamento tiene más de 300 profecías acerca de este nacimiento. Y vamos a ver cómo estas 300 profecías o más de ellas en este libro se van haciendo realidad. De repente las palabras empiezan a tomar forma ante los ojos de José y María, ante los ojos de otras personas. La palabra se va haciendo carne y hueso en la vida misma de Jesús. Qué increíble debió haber sido ver eso, experimentar eso. Yo pensaba en María y ahorita vamos a ver un poquito sobre de ella, pero pensaba el saber cuando Jesús va a nacer, esa noche en que están en el pesebre y Jesús está a punto de nacer, saber que iba a tener en sus brazos a Dios mismo. Pudo haber pensado, así es como se ve Dios, su olor, tocarlo, sentirlo. Si eres mamá o papá y has pasado por esta etapa en tu vida de tener un bebé en tus brazos, es increíble, pero ¿te imaginas María? Y lo vemos aquí, el pastor se quedó en el versículo 27, pero yo quiero retomar desde el versículo 26 para comenzar con esta predicación y vamos a comenzar leyendo. Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces nos habla de un tiempo, dice que al 6º mes. ¿Al 6º mes de quién o de qué?
Acabamos de ver la parte de Elizabeth. Ella llevaba 5 meses antes de estos versículos y entonces nos está hablando al 6º mes del embarazo de ella. Y me gusta mucho Lucas, como doctor, él está interesado en esta parte de cómo la gestación de este bebé va siendo. Inclusive nos lleva hasta el 9º mes más adelante, pero es como tan coloquial el pasaje de Lucas. Cuando tú te encuentras con una mujer y te enteras que está embarazada, ¿cuál es la primera pregunta que le haces? ¿Cuántos meses tienes? ¿No? Es lo primerito que se nos ocurre preguntar. Y esto prácticamente nos los está contestando, nos los está contando Lucas así. Mira, te quiero contar, Elizabeth ya llevaba 6 meses cuando ocurre esta situación. El ángel Gabriel fue enviado por Dios. Este ángel Gabriel, mientras estudiaba este pasaje, es bien interesante porque el ángel Gabriel en la Biblia lo vemos de primera vez en el libro, con su nombre como tal, en el libro de Daniel. Capítulo 8 y capítulo 9, el libro de Daniel nos hace esta aparición, el ángel Gabriel con su nombre, como en este pasaje. Y es interesante porque a Daniel le fue enviado Gabriel para explicarle una visión que Dios le había enviado a Daniel sobre los últimos tiempos. Y el ángel Gabriel le ayuda a discernir el mensaje de esta visión. Y dentro de esto que él le ayuda a decir, le habla acerca de el tiempo exacto de la muerte de Jesús. Mira, sin hablar del nacimiento, ya le estaba diciendo a Daniel lo que iba a pasar con Jesús en un tiempo determinado. Le habla de semanas, de meses, le habla exactamente este tiempo cómo iba a ocurrir. Y es increíble pensar esto que estaba pasando cientos y miles de años atrás, ocurriendo en este tiempo, pero ya no trayendo el mensaje de la muerte, sino del nacimiento de Jesús. Y aquí está con esta virgen y con esta mujer trayéndole este mensaje. Y ellos, tanto María como José, vivían en esta ciudad de Galilea llamada Nazaret. Algo interesante también de ver en esta historia es que Nazaret estaba situada en un lugar que estaba al norte de Samaria y de Judea, y era una ciudad que normalmente era muy concurrida por gentiles y por romanos. Los judíos, para ese entonces, los romanos eran un pueblo que realmente no los podían ver, pero ni en pintura. La opresión que tenían sobre ellos, sobre su pueblo, les hacía repudiarles. Entonces, para ellos Nazaret también era una ciudad como que con no muy buena reputación. Pero es padre ver cómo Dios usa no solo personas, pero usa lugares que para los ojos de los hombres pudieran parecer las menos interesantes o las menos probables. A pesar de ver esa situación, Jesús, aunque nació en Belén, en realidad su vida se desarrolló como niño, como adolescente en Nazaret. De tal forma que inclusive ya estando grande, cuando él está escogiendo a sus discípulos, buscándolos, uno de ellos es Natanael. Y cuando Natanael se entera de que Jesús es de Nazaret, su frase primera sobre esto es decir, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Como diciendo, ese pueblucho, esa ciudad, o sea, ¿qué puede haber de bueno ahí? Y vemos esa misma condición cómo se repite, y vamos a ver ahorita con María. Dice que el versículo 27, que fue enviado a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Quiero platicarles un poquito acerca de cuando habla de que es una virgen desposada, habla de alguien que, aunque no estaba viviendo todavía con José. Para los judíos el tema del matrimonio era más o menos así. Primero las familias se conocían los jóvenes y las familias se ponían de acuerdo con la unión de las parejas de los jóvenes que querían casarse. Este era como que el primer paso de una relación. El segundo paso era desposarse, precisamente es este punto en el que ellos están. Y esto era un compromiso público. Ellos anunciaban públicamente que ellos eran novios y prácticamente esto les daba la legalidad de estar completamente casados. Es como si hoy en este tiempo pudiéramos pensar como en un matrimonio ya por lo civil. Y cuando ya tienes todos, tanto derechos como obligaciones, y no podían disolverlos, prácticamente ya era un matrimonio hecho. Algo que vimos en el libro de Deuteronomio precisamente habla de cuando una mujer o una joven fuese desposada y por alguna situación esta joven tuviera
saliera embarazada o tuviera relaciones sexuales con un hombre antes de dar el tercer paso, que el tercer paso en realidad es como que la boda religiosa, por decirlo así, y ya podían vivir juntos. Pero aún desde desposados, aún sin vivir juntos, ya era un matrimonio formal. Y si esto ocurría y era enterado, o sea, ahora sí que se enteraba el esposo de que esto había sucedido, el esposo tenía el derecho de darle carta de divorcio y irse y disolver ese matrimonio, pero la mujer, por ley, también tenían el derecho de hacerla, apedrearla y matarla de este modo. Esta era la ley. Y entonces ellos estaban en este punto en el que ellos ya estaban desposados. Y el libro de Lucas es visto desde la perspectiva de Lucas a través de los ojos de María. Se puede sobreentender de alguna forma que Lucas quizás conoció a María y pudo escuchar de su voz cómo ocurrieron los hechos del nacimiento de Jesús. Mientras que lo interesante en Mateo, que Mateo está viendo la perspectiva desde los ojos de José. Al final vamos a tratar de ver esta parte también en los ojos de José, cómo ocurrió. Pero aquí estamos con Lucas y cómo desde los ojos de María fue ocurriendo esto. Versículo 28 dice, y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo y bendita tú entre las mujeres. Mas ella, versículo 29, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Algo que quiero decirte de María es que en ese momento María era una jovencita. Algunos historiadores y teólogos piensan que María tendría aproximadamente 15 años cuando estaba embarazada de Jesús. Y María no solo era una jovencita, sino también era una mujer de condición humilde. Y era mujer. 3 características que en ese entonces para su pueblo eran las características menos deseadas para una persona que pudieran darle una tarea importante. Asignarle una tarea a una mujer que aparte es joven y aparte no tiene dinero, era como imposible que esto pudiera pasar. Y ella lo sabía. Ella sabía la condición en la que ella se encontraba en ese momento. Pero me gusta cómo es Dios cuando no mira las condiciones de una persona para poder llevar a cabo su plan y sus propósitos. Como David, cuando fue buscado por el profeta Samuel, el próximo rey de Israel, vemos a Dios diciéndole a Samuel que se veía impresionado por la estatura de los hermanos de David, por su apariencia física, por su fortaleza, por su posición social. No sé qué es lo que veía Samuel, pero David, escuchamos en la historia, es que Dios le dice, no mires tú el parecer de las personas, porque yo no miro su parecer, sino lo que yo veo es el corazón de las personas. Y lo mismo está ocurriendo en este momento con María. María es llamada muy favorecida. El Señor es contigo, le dice el ángel, bendita tú entre las mujeres. Mas ella dice, cuando le vio, se turbó por sus palabras. Esto es interesante, fíjate, porque yo creo que sí le debió haber impresionado el ver al ángel Gabriel delante de ella, pero vemos cómo se turba más por las palabras que le dice el ángel que por su presencia. Y ella estaba pensando en esto como, ¿cómo me dice? O sea, este mensaje de parte de Dios a mi vida y debió haber visto su condición, su edad, no sé, su carácter, su temperamento, su vida misma. Ver ella, no sé cómo se encontraba espiritualmente, pero para ella era como demasiado el honor que estaban haciendo Dios con ella al llamarle de esta manera. Dice que se turbó por sus palabras y pensó, ¿por qué es que me saluda a mí de esta forma? ¿Que no conoces mi condición? ¿No ves en cómo estoy? Si Dios realmente sabe quién soy, no me diría estas palabras. Y sabes, muchas veces así nosotros nos encontramos pensando en nuestra condición, y algo que es muy interesante es ver que el hecho de que María fuese escogida no fue por lo que ella había hecho, por lo que hubiera hecho, por las cosas o la santidad en la que viviera o por méritos propios. Aquí únicamente era por la gracia y el favor de Dios para su vida. Claro, yo creo que Dios conocía a María, yo creo que Dios había visto su corazón y su fe
en él. Más adelante de estos versículos veremos que María conocía la palabra, ella entendía acerca de lo que Dios hablaba en la ley sobre el Mesías, ella conocía las profecías que se habían dado para su pueblo. Entonces era una mujer que era también temerosa de Dios, lo mismo que José. Ambos entendían el amor a Dios y podían buscarlo en alguna forma a su edad. Y vemos que entonces el versículo 30, el ángel, yo creo, conociendo esto, viendo esta condición de María turbada, le dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué increíble, el ángel sabiendo, sabes, quizás hay temor en ti por ver tu condición, ver quizás como tú no, bendita tú entre las mujeres, entre todas las mujeres que hay en esta ciudad o en este país, tú has sido elegida por Dios, pero no temas. ¿Por qué? Porque has hallado gracia. Este es el primer mensaje para María, has hallado gracia delante de Dios. Y esto nos debe llegar a hacer pensar que cuando la gracia de Dios viene sobre nuestra vida, cosas interesantes suceden, pero que tú y yo podamos reconocer en este tiempo que no importa lo que hagamos, no hay ningún mérito, no hay algo que nosotros podamos tratar de cumplir o de hacer por Dios que merezcamos. Solo es la gracia de Dios depositada en nuestra vida la que nos permite hacer algo para Él y servirle. Dice el versículo 31, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Y vemos a María pensando en esto que ahora concebirás en tu vientre. O sea, ¿cómo? O sea, apenas está siendo desposada, no ha llegado al matrimonio como tal, y le está diciendo el mensaje de que iba a concebir en su vientre un hijo, y ya hasta el nombre estaba puesto para ese hijo que iba a nacer, y ese nombre era Jesús. Al escuchar el nombre de Jesús, ella sabía, Jesús significaba Jehová salva o Dios salva, y ella entendía que Dios estaba cumpliendo uno de los planes y uno de los propósitos para su pueblo. Quizás no entendía la dimensión que no solo iba a ser para su pueblo Israel, sino que iba a ser salvador de todo el mundo. Pero era algo que ella entendía, ella había escuchado estas profecías mucho tiempo, yo creo que desde su niñez. Y dice el versículo 32, el ángel sigue hablando y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y esto, el ángel Gabriel ocupa uno de los pasajes más interesantes de la Biblia acerca de la profecía sobre el nacimiento de Jesús. Esto fue profetizado cientos de años a través del profeta Isaías sobre el tiempo en el que Jesús iba a llegar a esta tierra. Y si quieres acompañarme al libro de Isaías, vamos a leerlo rápidamente. Isaías capítulo 9, y vamos a leer desde el versículo 1 cómo lo profetizan Isaías acerca del nacimiento y el reinado del Mesías. Isaías está libros atrás en el Antiguo Testamento, en los profetas Isaías, Jeremías, después de Eclesiastés, y te lo leo rápidamente. Dice, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre de ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite
sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Piensa qué increíble profecía sobre Jesús. Dice que la que estaba en oscuridad, la que estaba en angustia, y empieza a hablar de gozo. Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. La alegría y el gozo por el nacimiento del Mesías prometido. Pero esto solo es una palabra profética y empieza a decir acerca de Jesús cómo le llamarían. Y el ángel le recuerda a María esto que se había escrito sobre Jesús. Y esto nos debe llenar ya de fe al escuchar este mensaje, porque mira, pienso muchas veces en cuántos de nosotros hemos vivido en tiempos así, de oscuridad, de angustia, de aflicción. A veces parece tanta oscuridad alrededor de lo que está pasando en nuestra vida que ya no sabemos qué hacer, no sabemos por dónde salir corriendo. Pero Dios, conociéndonos, describe esta parte de Jesús cuando Él viniera. Dice, cuando Jesús venga, luz resplandecerá sobre las tinieblas. Y cuando tú y yo tenemos esta convicción, cuando tú y yo reconocemos a Jesús como el que nació de una virgen, como María, creció y murió por nosotros, eso es lo que ocurre. Gran luz viene en medio de las tinieblas, gozo y alegría en medio de la situación que estemos viviendo. Y estas palabras están tomando forma en este momento en la vida de María, están tomando sentido, está escuchando lo que Dios estaba depositando en su vientre en ese momento, estaba sabiendo que lo que Dios estaba poniendo en ella era luz y alegría y gozo a una humanidad que estaba perdida. Y dice el versículo 34, y entonces María le dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y vemos la respuesta de María. María, escuchando toda esta parte de la descripción del ángel Gabriel, al igual cuando Zacarías se le habló acerca de su hijo, a diferencia de Zacarías, que su respuesta fue motivada o fue llevada por la incredulidad, porque recordemos que Zacarías fue como, caray, o sea, de verdad, pero si no ves cómo estoy de viejito y mi esposa está igual que yo, ¿cómo crees? O sea, diciéndole esta parte a Gabriel. Y el ángel le dice, casi como que le pide una señal, y el ángel le dice, oye, yo soy Gabriel, quiero recordarte, y estoy delante de Dios y traigo este mensaje. Y le dice, por no creer ahora quedarás mudo. Pero vemos la respuesta de María. María escucha el mensaje, y algo interesante que vemos en María es que María dice, ok, es como, está bien, creo que esto va a pasar, y si tú me dices que yo voy a concebir y que voy a dar a luz un hijo y que le tengo que llamar Jesús, yo lo creo, solo dime cómo va a pasar. Y esta es una respuesta muy distinta a la respuesta de Zacarías. Es una respuesta de una mujer que está llena de fe, que está creyendo en las promesas y en la palabra de Dios, y está únicamente diciendo, está bien, solo dime cómo va a ocurrir. Y esto habla de una mujer que amaba a Dios, que creía en sus palabras, y que como cualquiera de nosotros, quizás allá tener la certeza de que algo va a ocurrir, solo explícame el plan. Y el ángel le responde, dice, entonces el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Pienso en María en ese momento cuando está diciendo esto de ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Recordemos, María no estaba casada, María estaba solo desposada. No sé si en ese momento, al escuchar estas palabras, María pensó en José, pensaría en su familia, pensaría, ¿pero qué van a decir de mí? Ella estaba, pues en un momento arriesgándose a cómo iba a pasar esta situación, arriesgando su vida, arriesgando su reputación, arriesgando todo. José podía haber tomado la decisión de dejarla. Su familia pudo haber dicho, ¿sabes qué? Ahí te ves, no puedes estar con nosotros. Pudo andar mendigando con un niño, si no es que la mataban. Pero vemos a una María que responde a pesar de estos pensamientos que pudieron haber venido en su mente, a pesar de estas situaciones que pudo haber pensado, ella dijo, está bien, solo dime cómo.
Mientras cantábamos las alabanzas de hoy, les decía en la mañana, y yo estaba atrás cantando estas canciones, pensaba en María. Y pensaba si María estuviera aquí esta mañana entonando estas canciones. Aquí estoy, haz tu voluntad en mí, Jesús. Lo que yo soy, en tus manos rendiré. Y ese era el momento en el que Jesús le estaba diciendo, María, has cantado muchas veces, ese es el momento que vas a responder. Y esto pasa también con nosotros, iglesia. Dios hablándonos todo el tiempo y queriendo provocar en nosotros fe. Cuando veo la historia de María y de José, encuentro la historia de una pareja increíble. Una pareja que sí estaban enamorados, me supongo yo, como toda pareja que se va a punto de casar, pero no solo estaban enamorados entre ellos, pero eran una pareja que en lo individual amaban a Dios, que le creían a Dios, que conocían sus palabras. Para Dios no hay nada imposible. Si tú eres un joven que está acá y está a punto de casarse o estás en esto o aún eres un jovencito y ni siquiera estás pensando en esto, pero piensa, el matrimonio de María y José es un modelo increíble de ver de una pareja que ama a Dios, que en medio de las dificultades que iban a venir, porque iban a pasar situaciones difíciles María y José juntos, pero antes de casarse ambos, de manera individual, creían en Dios, creían en su palabra, creían en sus promesas y sabían que Dios cumpliría su palabra. No sabían cómo en sus vidas, pero solo sabían que lo iba a cumplir. Qué importancia de tener esto en nuestra mente y en nuestro corazón cuando vamos a dar un paso así. De saber que a veces el matrimonio se pone conflictivo para todos, aún siendo cristianos, pero sabes, es muy distinto tener el corazón de María y de José que no tener un corazón así. ¿Te imaginas que José hubiera sido un incrédulo y María hubiese querido como estar desposada con él? ¿Cómo hubiese sido? Pero Dios tenía su plan y Dios había escogido, había formado esta pareja y los había llevado a estar juntos. Y simplemente ellos tomaron la valentía y el reto de decir, voy. Dice que el ángel explica cómo vendría. Dice que el Espíritu Santo vendría sobre de ella. Esta parte de vendría sobre de ella es el mismo pasaje o es la misma preposición que ocupa Jesús cuando les dice a sus apóstoles en Hechos 1:8 que el Espíritu Santo vendría sobre ellos con poder para poder ser testigos de Él en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ese mismo concepto o ese mismo palabra cuando le dice viene sobre de ti, sobre María vendría el Espíritu Santo y la cubriría con su sombra. Por lo tanto podemos ver que el nacimiento de Jesús es un nacimiento completamente santo y puro. No tuvo que intervenir ningún hombre. Como Adán, cuando Adán fue creado directamente por Dios. Asimismo Jesús fue creado por el Espíritu Santo. Y si recordamos Hechos 1:8, cuando el Espíritu Santo viene sobre los apóstoles, ellos vienen de nuevo de la palabra y ellos empiezan a predicar la palabra y la gente empieza a recibir el evangelio y sucede lo increíble. La gente nace de nuevo. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Jesús y le creemos, nacemos de nuevo. Y eso mismo iba a suceder en la vida de María, un nacimiento. Pero aquí era literal. Una persona iba a nacer dentro de ella por el poder del Espíritu Santo. Lucas, siendo médico, podía decir, yo entiendo cómo es la concepción entre un hombre y una mujer, pero ¿cómo explicamos que es Dios el Padre del hijo que María iba a tener? Pero para Lucas era un hecho, de tal forma que lo describe como tal. Y eso es fe. Dice el versículo 36, y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que le llamaban estéril, porque no hay nada imposible para Dios. El ángel le recuerda. Yo creo que esa noche, o pienso que cuando María estaba en casa después de recibir esta noticia, ¿te imaginas cómo estaría en la noche recostada pensando en todo esto que el ángel le decía? Quizás la duda,
el temor, la incredulidad, el pensar, hice lo correcto, estoy haciendo bien, o sea, el haber aceptado este plan, ¿qué va a suceder conmigo? Pero yo creo que ella recordaba estas palabras, recordaba la vida de su parienta Elizabeth y sabía, Elizabeth está embarazada cuando era imposible, van a tener un hijo. Y en su mente de María debió haber estado estas palabras del ángel, porque no hay nada imposible para Dios. Y estas palabras para ella era una convicción sembrada en su espíritu, no en sus emociones, no en sus sentimientos. No es como que, ay, sí, sentí bonito cuando me dijeron estas palabras, sentí bonito cuando me dijo favorecida. No, era algo profundo, una convicción que sabía, para Dios no hay nada imposible. Y no importa lo que pueda pasar, no importa lo que pueda venir, aquí estoy. Y quiero hacer lo que Dios me ha pedido hacer. Porque es la única forma de poder hacer la voluntad de Dios, cuando hay una convicción que está arraigada en nuestro espíritu, no en nuestras emociones. Y el cristianismo es eso. No es lo que nos hace sentir bonitos, sino es lo que creamos en medio de las dificultades, en medio de las cosas que puedan pasar en nuestra vida. Y entonces, versículo 38 dice, entonces María le dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Y entonces encontramos la respuesta humildemente de María, diciendo, ¿sabes qué? Gabriel, yo le pertenezco al Señor. Yo le pertenezco a Él, yo le he creído a Él. Yo he creído en sus promesas. Entonces aquí está su sierva. Que Él haga conmigo lo que quiera. Que Él haga conmigo lo que Él necesite. Y yo voy a obedecerle. Voy a ser obediente a lo que Él me pida. Se arriesgaba a muchas cosas esta mujer, pero a pesar de todo esto, ella sabía quién era Dios y que para Dios no había nada imposible. Si tú tienes un matrimonio o no tienes un matrimonio como María y José, de repente es pensar cómo hay cosas que pasan y de repente parecen imposibles. Dios quiere recordarte también esta tarde, a ti que ya estás casado, saber que no hay nada imposible. Que lo que Dios ha sembrado en tu corazón y en tu espíritu, y esa palabra que Dios te ha dado para pelear por tu familia, por tus hijos, para estar en la brecha pensando que lo que Dios ha puesto en ti y creer en tu familia, tienes que aferrarte como María se aferró ese día y el resto de su vida. Porque el llamado de María no iba a ser fácil. Parecía muy bonito, como vas a tener un bebé, vas a tener el Hijo de Dios. Sí, pero, ¿sabes? Ese llamado vendría también con mucho sufrimiento. Vendría con mucho dolor, con mucha bendición, sí, pero ella vería a su hijo siendo crucificado. Ella vería cómo su hijo sería rechazado y cómo ella misma, mucho tiempo, ella sería llamada junto con su esposo que habían fornicado. Por cierto, hablando de tiempos, porque la gente entendía o sabía, a ver, si hacemos cuentas, ¿qué pasó ahí? ¿No? Y me recordó ahorita en la mañana que Talí me pidió que lo perdonaran por su error de las matemáticas de la semana pasada. Preguntó qué tiempo le llevaba Juan a Jesús, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le lleva? 6 meses, y él dijo 4, ¿no? Y me dice, oye, diles que me perdonen por haber reprobado matemáticas. Entonces, le llevaba 6 meses. Pero ella está mirando todo esto y está aún dispuesta a pasar por todas estas situaciones, estas humillaciones que le pudieran estar ocurriendo. José también vivió una situación difícil y complicada, y yo quiero que antes de hoy vamos a tomar la cena del Señor, pero quiero terminar con la perspectiva del nacimiento de Jesús a través ahora de los ojos de José. Si me acompañas a Mateo capítulo 1, versículo 18, es el primer evangelio. Y vamos a leerlo de corridito para tratar de irnos un poquito más a prisa, pero dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, se halló. Significa que José tuvo que enterarse de esta situación, yo me supongo por los labios de María. María debió haberle explicado. María
Era una mujer íntegra, una mujer honesta, una mujer que amaba a José y tuvo que haberle dicho lo que ocurrió. Y sabiendo que estaba embarazada, para José debió haber sido muy complicado y muy difícil. Sí, amaba a María, amaba a Dios, pero creer la historia de que Dios era el Hijo de Dios era como muy difícil entender y comprender esto. Y entonces José, dice el versículo 19, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Era un hombre justo, era un hombre que amaba a Dios, era un hombre que vemos cómo en su carácter él está mostrando compasión. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué, María? Pues lo siento mucho con tu historia, pero no, o sea, no. Yo por aquí te doy tu cartita de divorcio y lo que ocurra contigo, lo siento mucho. Tenía esa opción y yo creo que él la debió haber pensado, pero era un hombre justo y yo creo que amaba a María. Y él dice que por no infamarla, porque si eso ocurría, él sabía, María está expuesta, María puede ser apedreada y puede ser muerta, pero entonces prefiero mejor dejarla secretamente, que ya se quede como una mujer soltera y que piensen de mí lo que quieran pensar, pero entonces la dejo y ya no pasa nada. José tenía dos opciones, pero sabes, Dios siempre te da otra opción en tu vida. Y Dios vino esa noche a traerle otra opción, vino a darle otro consejo. Y cuando nos encontremos nosotros en situaciones como la que José está viviendo, sabes, escucha, siempre hay una salida. Dios quiere darte otra opción en medio de la situación tan conflictiva que estés viviendo, en medio de saber qué voy a hacer y ya tengo que salir huyendo de esto. Dios tiene una salida, escúchalo. Dice que pensando él en esto, versículo 20, aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le dice, me gusta cuando le dice a José, hijo de David, como diciéndole, José, te recuerdo quién eres, te recuerdo de dónde vienes, te recuerdo quién es tu familia, te recuerdo que eres de la tribu de Judá y que a través de ti vendrá el Mesías, que a través de ti vendrá el rey que reinará por siempre, el rey que no solo gobernará a Israel, pero será el rey de todo el mundo. Te recuerdo que tú eres uno de esa tribu. Y Dios muchas veces va a querer recordarte a ti y a mí quiénes somos en Cristo. Y es necesario y es apremiante que tú y yo lo recordemos, que nuestra identidad esté bien puesta, porque cuando venga el temor, Dios te pueda recordar, acuérdate quién eres, acuérdate de mis palabras, acuérdate de mis promesas, no temas. Y dice el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció, versículo 22, para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y vemos un hombre aquí de la misma talla de María, de la misma condición en su carácter, en la misma convicción profunda, porque cuando, a pesar de tener estas emociones, estos sentimientos, esta confusión, José escucha el mensaje del ángel y el ángel le recuerda, Isaías 7:14 dice que la Virgen concebirá un hijo. Si tienes una duda sobre lo que está pasando con María, si tienes una duda de que es el Hijo de Dios y de que a pesar de ser virgen ella está embarazada, te quiero recordar Isaías 7:14 que habla sobre esta profecía de la Virgen que iba a concebir. Y esa es tu esposa, esa es María. José simplemente creyó, simplemente aceptó la palabra y dijo, es cierto, esto es, y es ella. Y entonces su tercera opción se hizo una realidad y decidió tomarla por esposa y recibió a su mujer. Y con esto en mente queremos tomar hoy la cena del Señor. Mientras reparten los elementos, quiero que pienses en esto. Muchas veces hemos estado en la condición de María, pensando que María, pensando igual que María muchas veces en nuestro corazón nos hemos sentido como indignos. ¿Sabes? Cuando tú y yo tenemos estos elementos y participamos de la cena del Señor, realmente no seríamos dignos ni siquiera de tomar simbólicamente estos símbolos. No seríamos dignos de hacerlo. Pero la gracia de Dios ha sido derramada sobre nuestras vidas. Si tú y yo hemos tenido en nuestro corazón el aceptar que Jesús es nuestro Señor, el aceptar que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados,
y que solo por Él y a través de Él tendremos vida eterna, nos daremos cuenta que no es por nuestros méritos que tomamos la Santa Cena. Nos daremos cuenta que no es por nuestros hechos ni por lo que hicimos en el pasado, sino que esta cena la podemos tomar con la confianza y la convicción de que Dios nos ha perdonado, de que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y que Él tomó nuestro lugar. Y por ese simple hecho, su gracia se derramó sobre nuestras vidas. Y hoy, como María, podemos decidir confiar y creerle a Él